de Milei o las alarmas, las dudas pueden pasar por otro lado, pero no tanto en lo que fue el manejo de la gestión económica. De cara a 2025, ¿qué tiene entonces el presidente en la cabeza? Les paso a contar. Les paso a contar mientras vamos viendo qué escribía Milei. Acá, bueno, esto es lo que posteaba hoy tempranito el presidente por la mañana. Voy a leerlo al uso nuestro, si les parece, porque es un poco largo. Dice, en 2024 demostramos que se puede hacer un ajuste fiscal de 15% del Producto Interno Bruto. Me saco los paréntesis, cortar con la emisión monetaria para bajar la inflación y ello sin pérdida en actividad y empleo entre puntas. Atención con ese dato. En ese contexto se logró bajar cerca de 20 puntos porcentuales la pobreza, lo cual deja en claro el daño que produce la inflación sobre los sectores más vulnerables, los menos favorecidos por la economía, digamos, no los más pobres. A su vez, la quita de intermediarios y corrupción junto a la mejora en las asignaciones derrumbó la indigencia y brindó contención en el momento más duro del ajuste. Y acá, esto se los resumo yo, lo que dice es, de alguna manera, la bandera peronista, la bandera kirchnerista que decía cuidar a los pobres, lo que en realidad así estaba haciendo con la emisión monetaria y con la generación de inflación era justamente perjudicarlos. Y el anticipo de Milei de cara al futuro es el siguiente. A partir de ahora, ¿qué piensa Milei? Hay que seguir mejorando los indicadores sociales, algo que requiere de crecimiento económico y para ello seguiremos bajando la inflación, reduciendo el riesgo país, reduciendo el gasto público para poder quitar impuestos, continuando las reformas estructurales y desregulando para ganar libertad y, sobre todas las cosas, respetando la vida, la libertad y la propiedad. Y finalmente la arenga tradicional de Milei. ¿Qué dice el presidente con esto? Obviamente es un palazo para el kirchnerismo, un palazo justificado. En este caso, hasta ahora los hechos le dan la razón al presidente. El kirchnerismo se dedicó a gastar más de lo que tenía el Estado. Como no tenía la plata, fabricar la plata, imprimir la plata, ese dinero impreso, la emisión monetaria, generaba inflación y todos éramos un poquitito más pobres cada día. Milei cortó con eso, tuvimos un primer trimestre complicado, él mismo lo anticipó, tuvimos un primer semestre un poco menos complicado, pero no era para tirar manteca al techo y en el último trimestre del año algunos indicadores empezaron a mejorarse. Pero Milei también dice que la agenda de 2025 tiene que ser de crecimiento y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que también estamos en un año electoral y es difícil ganar elecciones de manera seguida, periódica, con un discurso que solo se limita al ajuste, como es el que llevó a Milei a la presidencia. Lo prometido es deuda, les dije que les iba a contar qué tiene Milei en la cabeza. Primer punto, obviamente seguir con toda la política que generó en 2024, que le ha dado a su manera buenos resultados. Punto 1, inflación. La inflación va a seguir bajando en la Argentina, no con la misma velocidad que a principios de 2024, porque claro, estaba muy alta, entonces la primera parte baja rápido. Pero de acá a mayo se espera un sendero descendiente de inflación. Atención con el mes de mayo, quinto mes del año. Allí se podría romper la barrera psicológica del 2% de inflación. Repito, quiero que recuerden esto para que después digan, bueno, lo vi en La Nación Más. Repito, en mayo la inflación podría comenzar con el número 1. ¿Saben cuánto hace que no pasa esto en la Argentina? Desde el año 2020, pandemia, cuando todos los indicadores estaban trastocados. Primer punto, entonces, inflación. Segundo punto, va a continuar el ajuste, Milei. Pero va a ser un ajuste que no va a tener pausa, pero no va a ser tan brutal como el de la primera parte de este año, por una cuestión sencilla, por una cuestión estadística. Ya se le cortaron las transferencias a muchas provincias, a muchos gobernadores. Se redujo el gasto del Estado en un montón de cosas y hoy, y esto es una noticia importante, a la Argentina le sobra un poquito de dinero. Digo, a las cuentas, a la contabilidad, no digo que no haya pobreza en la Argentina. Desde el punto de vista de la contabilidad del Estado le sobra un poco de dinero, con lo cual va a continuar el ajuste, pero no va a ser tan brutal. La pregunta por el crecimiento, Milei mismo hablaba de eso en su tuit por la mañana. Bueno, acá tengo algunas cosas para decirles.
todos coinciden en que el crecimiento de la Argentina en este 2025 va a rondar entre el 3%, que es bueno pero no se nota tanto, pero podría llegar al 5%. Y esto ya sería muy bueno. Dos alarmas que se encienden. La primera, ¿quién va a crecer? Porque no es lo mismo que crezca la producción petrolera, la producción minera, que las ventas en un supermercado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno, ahí hay una pregunta que todavía hay que responder. Y finalmente, la última gran pregunta que habrá que responder en 2025 es si este peso, este superpeso y este dólar debilitado se van a quedar así por mucho tiempo, si vamos a tener un gobierno que va a sostener el peso a toda costa, o si va a haber algún corrimiento del tipo de cambio para hacer competitivos algunos sectores, a menos que bajen los impuestos. Todo esto es lo que la Casa Rosada tiene en la cabeza. Me da mucho gusto saludar a mi compañero Luis Gasulla. Luis, ¿cómo va? Hola Pablo, te escuchaba atentamente. Feliz año para vos y Gracias. para toda la audiencia. Sí, efectivamente es estos puntos los que vos mencionabas, los más relevantes, lo que tiene que ver con la economía, un hecho histórico sin antecedentes, que un presidente que llegó haciendo campaña diciendo que iba a ordenar las cuentas públicas y que iba a realizar un ajuste, y lo repite una y otra vez, el más grande en la historia mundial, sigue siendo popular y sigue siendo casi un modelo a seguir, por lo que escuchaba en estas vacaciones que regresaba en dos países limítrofes muy querido, con cada persona que me encontraba, en Brasil y en Uruguay, me hablan de Milei. Hay como una obsesión en varios países de América Latina por el presidente Javier Milei, por lo que ha hecho en la Argentina después de años de, digamos, entrarle a la maquinita y generar inflación. Claro, es que en términos económicos, Luis, les prometo que esto es lo último que digo de economía por un rato, porque tenemos mucha información de Punta del Este, información urgente y también del mundo. Pero si uno ve los números de Milei, de ninguna manera pienso que tenga el partido ganado el presidente, ¿eh? De ninguna manera pienso que el gobierno haya ganado el partido, pero está claro que, teniendo en cuenta cómo empezó esta película y cómo está ahora, ha habido una mejora. Digo, en el tercer trimestre hubo algunos sectores que se recuperaron con más decisión. Creció el salario en general, el empleo privado registrado, creció el salario en el sector privado, les decía, y también en el sector informal. Está claro que la inflación está bajando en la Argentina. De eso, a ver, aumenta, no está bajando la inflación, sino que aumenta menos cada mes, para ser preciso. Eso está claro, arrancamos con un 25,5%, ahora estamos cómodamente por debajo del 3%. ¿Quedan cosas por hacer? Sí, claro que quedan cosas por hacer, Luis, pero la verdad es que se ha hecho bastante en este terreno. Otra cosa que decía Milei, y esto me parece absolutamente destacable, quiero saber tu opinión, Luis, no hay piquetes, sí. No hay piquetes, se desfinanciaron a los piqueteros, no hay más piqueteros. No, y fundamentalmente el dato que vos mencionaste, y que eso se va a reflejar en las próximas mediciones del INDEC, de acá a los próximos 6 meses, es que la plata que antes llegaba a la gente, a los más humildes, a través de intermediarios, eso se terminó porque las asignaciones universales por hijo y las distintas asignaciones sociales le han ganado la inflación en los últimos meses. Vos dirás, bueno, igual no alcanza. Es verdad, pero antes tenías que dejarle un porcentaje al puntero. Eso es un cambio radical histórico. Sí, realmente viéndolo ahora parecía fácil. No, en realidad no fue fácil. La verdad es que el gobierno se la jugó. También estuvo a los tumbos en una parte. Hubo un primer trimestre de 2024 muy complicado. A mi modo de ver, hay una deuda pendiente con los jubilados, sin ningún lugar a dudas. Y también hay que generar empleo y tiene que mejorar el poder adquisitivo del salario, sin ningún lugar a dudas. Pero da la sensación de que es... ¿Sabés qué otro interrogante es una tendencia, me parece sí, para el 2025? ¿Qué va a pasar con la obra pública? Porque cualquiera que sale con su auto en las rutas argentinas se pregunta, ¿qué va a pasar con las rutas argentinas? Bueno, te voy a recomendar algo. Tengo algo para decirte que te voy a decir un ratito, pero te voy a recomendar otra cosa. Leí el domingo en La Nación a un tal Pablo Fernández Blanco. ¿Qué te parece? Vos. Mirá, lo dije, pasaron años y finalmente te voy a leer, lo dije. Para ayudarnos a entender la Argentina que nos toca, vamos a hablar con el analista político Gabriel Slavinski. ¿Cómo estás, Gabriel? Antes que nada, feliz año. Feliz año para todos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Vamos a empezar por el final. ¿Qué te parece? Si hoy fuesen las elecciones,
y Milei fuese candidato, ¿no? Unas elecciones legislativas, poner el contexto que vos quieras. ¿Quién tendría las mejores chances para quedarse con la elección? ¿Milei, el peronismo o alguna otra expresión de la oposición? Bueno, yo creo que ahí la respuesta es bastante cómoda para este mismo momento, ¿no? Para el arranque del año electoral 2025. Es la libertad avanza y los demás partidos luchan más por sobrevivir. Creo que le ha tomado de alguna manera el pulso a una ciudadanía que en este año ha visto cómo se cumplió el contrato electoral, por lo menos el corazón del contrato electoral del gobierno, y por sobre todas las cosas entendiendo de que el objetivo de la Libertad Avanza va a ser la consolidación de su partido, entendiendo de que lo que antes era un escenario de 2 se transformó en un escenario de 3. Y en esa forma de dividirlo, la Libertad Avanza va a crecer. Y eso va a ser tomando muy fuertemente electorado del PRO, del Partido Justicialista y también algo del radicalismo, como seguramente de independientes. Por lo tanto, te digo, la Libertad Avanza es el partido que va a crecer o que uno podría evaluar que a nivel nacional va a crecer, mientras los demás retroceden y luchan por preservar parte de lo que tienen. De todas maneras, Gabriel, incluso en el caso de que Milei haga una elección fantástica, no es que va a tener mayoría en ambas cámaras, ni mucho menos. Recordemos que este año es electoral y bueno, la elección es legislativa, naturalmente. Sí, sin duda. Estamos hablando de cuál es el objetivo, entendiendo el punto de partida por el cual arrancó este gobierno, la Libertad Avanza. Un punto de partida de enorme debilidad, vulnerabilidad, uno diría debilidades legislativas, vulnerabilidades en la relación con los gobernadores, ausencia de experiencia, carencia de equipo. Digo, era un punto de partida que se hablaba más de las complicaciones que de lo que podría haber, digamos, generado expectativas. Sin embargo, con el tratamiento experimental único en la historia de la humanidad, como decía Javier Milei al comienzo, realmente con ese tratamiento experimental le ha dado ciertos resultados, por lo menos en las cuestiones centrales que marcó: economía, inflación, orden en las calles. Entonces me parece que el trazo grueso para un primer año ha cumplido expectativas y ha mantenido muy inteligentemente, hablándole a su núcleo duro y algo más también, ese 50% de aprobación que le hizo ganar la elección en segunda vuelta. Gabriel, en este caso, si sos Mauricio Macri, ¿qué te preocuparía? La relación con el PRO es claramente conflictiva por un tema de oferta y demanda, ¿no? ¿Qué están ofertando la política y qué está demandando los ciudadanos? Y en este caso, los ciudadanos, claramente la demanda principal, lo voy a decir fuerte, es que no vuelvan los otros. El que conduzca tiene que garantizar éxitos para que no vuelvan los del otro lado. Por lo tanto, en este caso, mientras los éxitos acompañen a Javier Milei, no hay ningún incentivo y estímulo para que, entendiendo la lógica del electorado, Javier Milei tenga una relación mucho más cercana con Mauricio Macri, que Mauricio Macri, más allá de que lo valore personalmente, la realidad es que a nivel de partidos se complica mucho la relación, sobre todo a nivel nacional. Pero, Gabriel, no podemos marcarlo que sea a nivel provincial o a nivel municipal. Eso creo que son otros juegos. Pero a nivel nacional, eso es que Milei está comiendo parte del electorado del PRO. Gabriel, a todo esto, si vos fueses presidente del PRO, ¿cerrarías la puerta y tirarías la llave o considerás que es un partido que en realidad tuvo un presidente, tiene cargos ejecutivos a nivel nacional, legislativos también? Repito, ¿o considerás que es un partido que tiene que dar la pelea en el largo plazo? No, por supuesto que todas las peleas son de largo plazo. La política tiene que ver más con una maratón que con los 100 metros llanos. Entonces hay que entender de que la consecuencia que está viviendo el PRO tiene mucha relación con haber perdido las elecciones por una mala praxis electoral clarísima en donde en tu propia mesa se veían las peleas internas que había entre los candidatos. Y no solamente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre muchísima parte de ambos equipos. Entonces, cuando vos te peleás y te pareces demasiado
al frente de todos que se peleaban en el gobierno, dejás una presidencia que teóricamente estaba servida para un outsider que llegando de afuera puede de algún modo decir, estos son todo lo mismo, no ves que se pelean en todos lados, en las cámaras de televisión, no quieren ni siquiera ocultarlo. Por lo tanto, hay una desconexión terrible con la ciudadanía, que esa fue la palabra de moda 2023, te diría. Claro, claro. Acá mi compañero Luis Gasulla te va a hacer una pregunta súper picante. Gabriel, sí, justo en ese sentido, ¿no? Que vos mencionás las peleas internas de Juntos por el Cambio que imposibilitaron una posible contienda victoriosa electoral. Milei se pelea el presidente constantemente con Victoria Villarroel. Ahí también hay peleas en el seno del poder. ¿Imaginás algún cisne negro en este futuro 2025? Me robaste la pregunta, Gasulla. ¿Qué? Pero mirá, buena la pregunta. Pensamos. Claro, o sea, el problema de Milei, ¿cuál puede llegar a ser? ¿Interno? La propia lógica del poder, cuando lo tenés todo, discutir internamente con Villarroel. No, yo creo que son peleas, parecen iguales, no son idénticas, de ninguna manera. Eso es una cuestión tradicional del que la mira de afuera y ve dos personas peleándose, uno dice, bueno, la verdad que todas las peleas son iguales o parecen iguales. En este caso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las peleas de Juntos por el Cambio en aquel momento y el Frente de Todos tenían que ver con una endogamia política y una desconexión. En este caso, Milei coloca la pelea en primer plano como una fortaleza propia. Por lo tanto, él cada vez que pelea en su persona, no en su gobierno, no con los demás, mientras sea él el que protagonice la pelea, es la garantía de que él es genuino, honesto y golpea a la casta. ¿Por qué? Porque en este caso, Victoria Villarroel decide exponer su fractura con la vicepresidenta, explicando de que ella se transformó en parte de la casta que decidió no ser más parte del cambio, porque lo dijo en una entrevista. Entonces me parece que en esa sintonía la pelea con Victoria Villarroel se inscribe de otra forma para el presidente. Y no es que lo estemos, digamos, preservando en la crítica, simplemente que el presidente, si hay una de las fortalezas que tiene en este tiempo, es que pelea. Y uno podría decir, bueno, es parte de su forma, de su estilo, Gabriel, y también de su posicionamiento. Gabriel, te quedás un ratito con nosotros, ¿no? Claro. Porque tengo muchas cosas para preguntarte, también lo tenemos en el piso a Iván Carrino, que es economista. Ya vamos a ir con él porque acá mi compañero Luis Gasulla dio con una palabra que en este contexto me parece perfecta, en realidad un término, cisne negro. ¿Puede haber algún cisne negro? De estas cosas empezamos a hablar los periodistas, y no solo los periodistas, cuando todo marcha de acuerdo con el plan. ¿Qué puede alterar el plan? Un cisne negro. Antes de avanzar con ese tema, quiero mostrarles un tuit de la vicepresidenta Victoria Villarroel, de quien hablábamos hace segundos nada más, deseándonos un feliz año a todos, decía esto, feliz año nuevo a Argentina, por un 2025 que nos encuentre unidos, con fuerzas para luchar por nuestra amada Argentina y con la esperanza de que el futuro que nos espera a los argentinos será brillante si cada uno aporta su esfuerzo. Por mi parte dejo un 2024 inolvidable, lleno de aprendizaje, esfuerzo, abrazos, amor y sobre todo el inmenso honor que nos dispensaron los argentinos con su voto al elegirnos. Gracias argentinos por su confianza, apoyo y cariño. El 2025 será mucho mejor y como siempre digo, todos cuentan con esta gracia, con esta vice, porque todo es por Argentina. Bueno, no vamos a hacer un análisis del discurso, pero primera aproximación al texto este de Victoria Villarroel. En ningún momento se habla de Milei, no tenía foto de Milei tampoco, ¿no? Me concentré en la lectura, no vi por la duda que metí la pata. La palabra todo es por Argentina. Ojo, argentinos unidos juntos, cada uno a su trabajo. Ojo que no surja ahí un eslogan a futuro, ¿no? ¿Cuál sería? Algún eslogan a futuro, algún espacio. ¿Qué sé yo? Falta tanto, esto recién empieza. Bueno, evidentemente la vicepresidenta, una de las cosas que molestaron muchísimo a Milei es que la vicepresidenta tiene agenda propia, tenía agenda propia tiene un proyecto político propio. Antes de ser vicepresidenta, y también es cierto que la vicepresidenta Victoria Villarroel se enojó muchísimo cuando pensó que iba a estar a cargo de toda la parte de seguridad y defensa de la nación, y eso quedó para Patricia Bullrich, que ha devenido en una de las mejores ministras del gobierno de Milei, según como lo ve el propio Javier Milei. Quiero ir con una apreciación sobre esto de Slavinsky y ya nos metemos un poquitito en la economía. Gabriel. Primero que el destinatario del discurso de Victoria Villarroel es Javier Milei, en este caso como sujeto tácito, diciéndole, miren,
ustedes podrán hacer lo que quieran, pero hay dos cuestiones que son centrales. Dos. La primera es, no me pueden echar. La segunda es, no me pueden callar. Yo voy a seguir diciendo lo que tenga que decir porque me siento parte de este cambio, y lo que creo que está exponiendo en este sentido es que está buscando su nuevo rol, porque ella, digamos, los políticos tienen que ser instrumentos para algo, y en este caso un vehículo podría ser o una herramienta electoral, una herramienta de vocería política significativa, que lo ha perdido porque el presidente la dejó expuesta, diciendo, miren, todos aquellos que quieran negociar con ella o que ella se les acerque por alguna cuestión de rosca política, con empresarios, sindicatos, organizaciones, lo que sea, miren que si se juntan con ella quiere decir que están en contradicción conmigo. Pero no termina siendo peligroso. Entonces me parece que ella está resignificando su rol y su posicionamiento. Gabriel, ¿no termina siendo peligroso en algún punto cuando la vicepresidenta desautoriza a la ministra de Seguridad por su accionar y la ministra de Seguridad le contesta y es reivindicada por el presidente? Esto que pasó hace 10 días atrás. Bueno, esto es nuevo, sí. Esto es un modelo nuevo de comunicación de La Libertad Avanza. Algunos se agarrarán la cabeza por desorden, otros dirán, esta es la nueva comunicación, donde todo queda expuesto. Lo que sí les digo es que como fortaleza o cuál es la intención en general de por qué La Libertad Avanza lo deja exponer, hay dos razones. Una es porque no lo hacen... porque no están acostumbrados a ser políticamente correctos. La verdad es que no tienen una trayectoria política. Uno dice, no, pero Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Bueno, pero el contexto de La Libertad Avanza permite este tipo de cosas. ¿Y por qué lo permite? Bueno, porque se muestran como si fuesen genuinos, no tienen nada que ocultar. Perfecto. La verdad es que yo creo que es muy duro una confrontación de este estilo a nivel público. Creo sí, que también estamos un poco cansados le hace daño final. Perdón, Gabriel, estamos un poco cansados los argentinos de que todos los vicepresidentes y los presidentes se peleen últimamente, salvo en el caso de Macri, hemos tenido malas experiencias. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Saludos para todos. Repetimos, en minutitos nada más.